Bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. De todo mi corazón, le ruego al Señor que Él los bendiga, Él los siga bendiciendo, junto con toda su casa. Que sigan viendo, como lo hablamos recientemente, su mano sobre ustedes y sobre su familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tomarte el tiempo y conectarte con nosotros, acompañarnos en estos minutos. Te quiero invitar, por favor, a que abras las Escrituras y me acompañes a leer un versículo en el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Recientemente te comenté que hay algunas palabras que Dios ha estado hablando a mi corazón que me han impactado mucho, porque hay una profundidad muy interesante. Recién hablamos de la mano de Dios. Hoy voy a tomar unos minutos para hablar de el consejo de Dios. El consejo de Dios. Esa palabra consejo que es muy importante. Hace poco estábamos en una de las reuniones y estábamos hablando de este tema y me bendice tanto porque yo creo que las Escrituras, o más bien dicho, nuestro acercamiento a las Escrituras tiene mucho que ver precisamente con nuestro acercamiento al consejo de Dios. Y este versículo de Proverbios 19:21 dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová
permanecerá. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Saben que una de las cosas que me bendice mucho es que encuentro que la palabra consejo une dos elementos que son muy importantes. Une, número uno, el conocimiento, pero también, número dos, une la voluntad. El conocimiento y la voluntad. De ahí que cuando las personas buscamos consejo de alguien, básicamente estamos buscando cierto conocimiento que nos ayude como para clarificar o como para profundizar, o nos va a ayudar mucho a poder pensar y reflexionar más y mejor en el asunto específico sobre el cual pedimos consejo. Pero también la otra parte que es sumamente importante es que cuando nosotros buscamos consejo, también se requiere poner la voluntad al consejo o a ese consejo que pedimos o que recibimos. Entonces, muchas personas no necesariamente por el hecho de buscar el consejo quiere decir que están poniendo su voluntad en ello. Pero si nosotros entendemos cómo la palabra consejo une estos dos elementos, el conocimiento y la voluntad, entenderemos por qué es importante, en verdad es muy importante saber que el consejo de Dios permanece, como dice este versículo. El consejo de Dios permanece. ¿Por qué? Porque Dios trasciende los tiempos y la palabra de Dios trasciende los tiempos. Es decir, es perfectamente aplicable a cualquier época, en cualquier lugar y por supuesto a cualquier persona. Fíjense qué interesante cómo dice la Escritura en el Salmo 1, seguramente lo recuerdas, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Parte de lo que hay que rescatar o hay que recordar, que tiene que ver con el sentido de esa frase o de esa expresión, es precisamente entender el corazón de aquellos que no se inclinan al mal y que no ponen su voluntad en el mal. De ahí entonces que aquel que no inclina su corazón al mal y que no pone su voluntad en el mal es bienaventurado. Pero a partir de lo que significa el consejo de Dios y a partir de lo que las mismas Escrituras dicen respecto del consejo de Dios, permíteme recordarte 4 principios que yo creo que son muy pertinentes que los traigamos a nuestro corazón o que permitamos que el Espíritu de Dios traiga a nuestro corazón. Número 1, el consejo de Dios es para vida. Si tú y yo buscamos el consejo de Dios, el conocimiento de Dios y el consejo de Dios siempre es para vida. Entonces tú tomarás la decisión, si inclinas tu corazón al consejo de Dios que es para vida. Número 2, el consejo de Dios nos libra del mal. Entonces una persona que inclina su corazón al consejo de Dios y además pone su voluntad, va a ser librado o va a estar siendo librado del mal. Número 3, el consejo de Dios nos mantiene en el camino correcto. Y eso es muy importante. Mientras más y más te mantienes en el consejo de Dios, escuchando, atendiendo, considerando, apreciando, honrando el consejo de Dios, entonces te vas a dar cuenta que eso va a ser determinante para que tú te mantengas o nos mantengamos en el camino correcto. Y número 4, como lo dice el mismo texto, el consejo de Dios permanece.
hay palabras entre los hombres que se caen fácilmente. Hay palabras que, como no están arraigadas o sostenidas en la integridad o en la fidelidad o en el carácter, se esfuman, se desvanecen, desaparecen. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios tiene una estabilidad. La palabra de Dios tiene inmutabilidad. Ahí está la palabra de Dios, permaneciendo y permaneciendo y permaneciendo todo el tiempo. De manera que si tú y yo nos inclinamos al consejo de Dios, entonces también permaneceremos. ¿Sabes una cosa? Yo creo y he encontrado que cuando una persona toma la decisión, es decir, pone su voluntad en el consejo de Dios, esa persona no va a desear otra cosa más que estar todos los días queriendo aprender, queriendo comer, queriendo beber de ese consejo, queriendo alimentar su corazón, su mente. Y esa persona va a estar recibiendo y recibiendo y recibiendo toda la impartición del consejo de Dios sobre su vida, y va a experimentar estas verdades que las Escrituras declaran acerca del consejo de Dios. Es decir, sabrá que el consejo de Dios es para vida, sabrá que el consejo de Dios lo va a librar del mal, y sabrá que el consejo de Dios lo mantendrá en el camino correcto y además permanecerá. Yo le ruego a Dios que tú y yo pongamos nuestro corazón, pongamos nuestra voluntad en el consejo de Dios, que busquemos el consejo, la palabra, la dirección de Dios, y pongamos nuestra voluntad en ella, para que no se esfume nada de lo que oímos de parte de Dios. Y para que no se esfume, hay que poner la voluntad y poner por obra el consejo que oímos y recibimos de Dios. Yo le ruego a Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas bendecido, que tú y yo seamos muy bendecidos con el consejo de Dios, muy bendecidos, y que si nos encontramos desviados, si nos encontramos fuera del camino, el consejo de Dios nos haga volver a Él, nos alinee a Él, y al hacerlo entonces podamos disfrutar de toda la bendición y de toda la vida que eso significa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar estos minutos con nosotros. Bendiciones.